Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días a la plataforma virtual del Consejo Nacional de la Judicatura. Este día trataremos el tema del comerciante social y algunos temas relacionados a las distintas clasificaciones que hay en nuestras leyes civiles y mercantiles sobre las agrupaciones, asociaciones, fundaciones y corporaciones. Y debemos principiar diciendo que es innegable que el comerciante individual no puede competir con las grandes empresas sociales. Y esto porque la suma ingente de comerciantes crea una fuerza de recursos inagotables organizados a la producción de bienes y servicios, acentuado por la concentración industrial y comercial y con una inclinación hacia la responsabilidad limitada. Bajo la premisa del principio de responsabilidad limitada, la forma social crea una ventaja sobre la forma individual, ya que en la forma individual se pone en riesgo el total del patrimonio del comerciante. En cambio, en la forma social se puede anticipadamente prever la cantidad máxima de pérdidas en la actividad mercantil, lo que crea una magnífica herramienta que el derecho otorga al comerciante para su perfeccionamiento, para su eficiencia, para su productividad, que al final va a beneficiar al consumidor en esa ecuación calidad-precio. Luego vamos a hablar un poquito de la taxonomía que hay en el derecho de las sociedades mercantiles y principiamos diciendo que las dividimos en sociedades de personas y sociedades de capital. Decimos que las sociedades de personas, su elemento que determina ese buscar asociarse de los diferentes comerciantes es la confianza personal. Ese es el elemento que determina asociarse en una sociedad de personas. Las participaciones pueden ser desiguales, no van en partes alícuotas, salvo en la sociedad de responsabilidad limitada. Se admiten socios industriales y socios capitalistas. Y por el contrario, en las sociedades de capital, ese elemento confianza personal no es un elemento de la voluntad de asociarse. Es más, se pueden traspasar las participaciones sociales sin necesidad del consentimiento de los demás cosocios. Las participaciones sociales están representadas en títulos valores que han nacido para circular. El capital va a estar dividido en partes alícuotas y por su naturaleza no se admiten los socios industriales. Posteriormente podríamos mencionar, ¿verdad?, que el Código de Comercio divide a las sociedades de personas en sociedad de nombre colectivo, en comandita simple y responsabilidad limitada. Y las sociedades de capitales tenemos las sociedades anónimas y la comandita por acciones. Para hablar un poquito de la sociedad de nombre colectivo, vamos a enfocar dos características principales. Una es que los socios responden de forma solidaria y limitada de las obligaciones sociales y tienen derecho a participar en la administración de la sociedad. Y decimos que responden de forma solidaria e ilimitada porque el ente social con personalidad jurídica en el ejercicio de sus actividades industriales y comerciales contrae obligaciones y es ella la responsable en honrar sus obligaciones. Sin embargo, el legislador ha querido dotar de una garantía adicional y ha querido en este tipo de sociedad hacer responsables a los socios de las obligaciones sociales. Así vamos a ver que en la sociedad de nombre colectivo la responsabilidad es solidaria y limitada de los socios
en el caso de la sociedad de comandita, vamos a dividir los socios. Van a haber socios comanditados que son responsables solidaria y limitadamente, y van a haber socios comanditarios que no responden por las deudas sociales, sino hasta el límite de sus aportaciones, lo mismo que en la sociedad de responsabilidad limitada, donde los socios responderán hasta el ofrecimiento de sus aportaciones. Asimismo, podemos ver el inciso segundo del artículo 45 del Código de Comercio, que nos habla de esa responsabilidad solidaria e ilimitada en el caso de los socios comanditados. Y aquí hay una frase que hay que destacar en esa norma, y es que esa responsabilidad es entre los socios y la sociedad. Llenemos un poquito de contenido. ¿Qué significa esa responsabilidad solidaria e ilimitada? Cuando hablamos de la palabra ilimitadamente, eso quiere decir que los socios van a responder por las deudas sociales con su patrimonio personal, con independencia de la participación que hayan realizado. Por ponerles un ejemplo, en una sociedad tenemos 5 socios, el socio A aporta 80,000, el B aporta 50,000, el C, el D y el E aportan 10,000 cada uno. La sociedad tiene una obligación de $40,000, esta se le puede reclamar al socio D, que solo ha aportado 10, y él no puede arguir que su participación social es de 10,000. Él responde de forma solidaria e ilimitada, ilimitadamente con su patrimonio personal. Cuando hablamos de la solidaridad, siguiendo este ejemplo, tenemos que pensar que van a haber 6 responsables. Uno es la sociedad y los otros son los 5 socios. Y yo hago énfasis en esto, aunque parezca obvio, que esa responsabilidad solidaria es entre los socios y la sociedad, porque tenemos una tendencia nosotros en derecho mercantil hacia el derecho mexicano en la formación de las escuelas de derecho, con Joaquín Rodríguez y Rodríguez, Joaquín Garrigue, Felipe de Jesús Tena, y en el derecho mexicano opera de forma diferente. Hay solidaridad entre los socios y subsidiariedad con el Estado, y yo creo que aquí viene la confusión en los tribunales. Nosotros debemos, ¿cómo se llama?, tener claro que nosotros podemos reclamarle a cualquiera de esos 6 sujetos. En el caso mexicano, habría que demandar primero a la sociedad, y a falta de bienes de la sociedad, podríamos subsidiariamente irnos contra los socios que tienen responsabilidad solidaria. Como pueden ver, en la legislación salvadoreña opera de forma diferente. También el Código de Comercio regula las sociedades cooperativas, y siempre ha surgido la interrogante, bueno, las sociedades cooperativas son sociedades de personas o sociedades de capital, y aquí es siempre tener claro que no es una forma, no es una especie, no es un tipo autónomo, sino que la sociedad cooperativa se adapta a la sociedad de que se trate, a las sociedades antes enunciadas, y en esa medida tendremos que responder a la interrogante. Si la sociedad cooperativa se adapta a la forma de una sociedad anónima, será una sociedad de capitales. Si se adapta a una sociedad de nombre colectivo, será una sociedad de personas. Como pueden ver, no es en sí una entidad autónoma la sociedad cooperativa. Es importante tener presente, y aquí es otra confusión, ¿verdad? No es lo mismo sociedad cooperativa que asociación cooperativa. Incluso tienen regímenes legales diferentes. Las sociedades cooperativas se rigen por el artículo 19 del Código de Comercio y por las reglas de la sociedad que haya adoptado. En cambio, las asociaciones cooperativas tienen su propio régimen, y la ley de asociaciones cooperativas tienen su propia forma de constitución, tienen su propio registro, y
Y incluso en la finalidad podemos ver una diferencia. En el caso de las sociedades cooperativas, tendrán por finalidad los actos de comercio que haya previsto la escritura de constitución a la que se hayan adscrito. Y en el caso de las asociaciones cooperativas, la finalidad viene construida a través de la solidaridad, del cooperativismo entre sus asociados. Así también vamos a encontrar en nuestro derecho las sociedades de economía mixta. ¿Qué debemos entender nosotros por sociedades de economía mixta? Aquí vamos a tener claro que hay un sujeto especial que interviene en la sociedad de economía mixta, por eso es mixta. Por un lado vamos a tener el particular y por otro lado cualquiera de los sujetos que paso a enunciar. En primer lugar puede ser el Estado, puede ser el municipio, puede ser las instituciones oficiales autónomas, podría ser otra sociedad de economía mixta o puede ser una institución de interés público. ¿Qué debemos entender por instituciones de interés público? Son aquellas asociaciones, corporaciones o fundaciones que partiendo de la iniciativa privada ejercen una función de interés general, una función que el Estado no puede proveer ni el particular, pero que juntos pueden prestarle a la sociedad. Claro, para que se constituya una sociedad de economía mixta debe haber un acto formal del Estado. Ese acto formal del Estado puede ser mediante una ley del órgano legislativo o mediante un acto administrativo. Nuestras sociedades de economía mixta se van a regir por la Ley sobre Constitución de Sociedades de Acciones por Economía Mixta. Finalmente vamos a hablar del régimen de capital variable, y es que cualquier clase de sociedad puede adoptar el régimen de capital variable. ¿Qué implica adoptar el régimen de capital variable? Que se puede aumentar el capital social por la admisión de nuevos socios o las aportaciones posteriores al acto constitutivo, o se puede disminuir el capital social por el retiro total o parcial de algunas de las aportaciones. También nuestro Código de Comercio permite que se pueda aumentar el capital social por la capitalización de utilidades y reservas o por la revalorización del activo, y se puede disminuir el capital social por la desvalorización del activo. Cuando se adopte el régimen de capital variable, se debe agregar a la razón social o a la denominación de la sociedad de que se trate las palabras de capital variable o su abreviatura de CB. ¿Por qué leyes va a estar regido el régimen de capital variable? Por el régimen de las reglas de la sociedad que haya adoptado, salvo en el caso de la responsabilidad del administrador, de los balances y de vigilancia del auditor, en los cuales estará las reglas de la sociedad anónima. Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en el libro que al efecto debe llevar a la sociedad, el cual deberá estar a disposición de todo interesado. Para ejercer el derecho de retiro total o parcial de las aportaciones por un socio, este debe notificarlo a la sociedad, y esta notificación puede ser vía notarial o vía judicial por medio de juez. Este derecho no podrá ejercerse cuando el retiro total o parcial de la aportación implique la reducción del capital mínimo a menos del mínimo. Bueno, espero les haya gustado, espero les sea útil en sus despachos judiciales. Finalmente agradezco mucho la atención prestada y espero que sea de gran utilidad para el ejercicio diario de nuestra profesión.